El día de hoy, en este nuevo video, vamos a estar hablando y respondiendo unas preguntas relacionadas a libros de teología, de claves de interpretación y lectura eficaz de la Biblia, ¿sí? De estos dos libros vamos a responder la primera pregunta, que dice: ¿cuáles son los varios elementos del espíritu correcto con que debemos leer y enseñar la Biblia? Podemos ver en los libros que la primera énfasis es a buscar la presencia de Dios para poder ser guiado. Eso es clave para no poder caer en herejías, no poder caer en un razonamiento humano vano donde realmente ya no edifica el espíritu, ya no edifica a Dios, sino que simplemente llena de orgullo, llena de conocimiento humano solo para pretender saber más y no para poder tener el mensaje transformador de la palabra del Señor, ¿sí? También se menciona de que algo muy importante es la humildad. Creo que la humildad es lo más importante a la hora de acercarnos a la palabra del Señor, para poder reconocer que la palabra del Señor me hable. Porque la palabra del Señor, cuando habla, no voy a interpretar versículos para poder sentirme bien yo, para poder estar en un estado de comodidad o para poder alinearlo a mi creencia o mi forma de pensar, sino debemos de tratar de entender lo que el autor del pasaje del libro de la Biblia quería enseñarnos, quería mostrarnos. No nosotros tratar de adaptar el mensaje a lo que nosotros queremos que diga, sino lo que el Señor quería hablar a través del autor. Eso es sumamente importante. Eso se requiere un espíritu de humildad. Ir y buscar la verdad en lo que leemos y no tratar de justificar mi verdad sacando un versículo fuera de su contexto, ¿sí? El espíritu de humildad también es importante cuando leemos, pero no solo cuando leemos, sino cuando enseñamos a otro algo. Inclusive cuando Dios nos ha hablado. El mismo apóstol Pablo recibió palabra del Señor, pero cuando la expuso no iba con una autoridad de orgullo, sino iba con una humildad. Y por eso el mensaje fue tan efectivo, porque el Espíritu Santo lo respaldó. Y es aquí clave reconocer que debemos de ser humildes, aún así cuando Dios nos haya guiado en algo y tengamos que exponer ante alguien que piense doctrinalmente diferente a nosotros. El espíritu de humildad es bien clave, porque también cuando otras doctrinas vienen y nos intentan enseñar algo en la palabra del Señor, el espíritu de humildad debemos de entender que Dios también habla a los demás, no solo nos habla a nosotros, que también nosotros podemos estar equivocados en una interpretación bíblica y que debemos de tener humildad para poder aceptarla. Y también debemos tener humildad para no burlarnos o hacer de menos a alguien que piensa diferente en unos puntos doctrinales de la Biblia, ¿sí? Eso es clave, esa humildad debemos de tenerla siempre. Y lo más importante de la humildad en nuestra vida es que debemos estar dispuestos a ser hacedores de la palabra que hemos aprendido y no solo a ser oidores o a saber, a querer saber más, sino hay que ponerlo en práctica. La segunda pregunta es: ¿puede usted pensar en otras actitudes apropiadas que deben estar en el intérprete de la escritura, adicionales a las que se mencionaron anterior, que eran relacionadas a los libros? Sí, yo puedo pensar en otra muy importante, y es tener un discernimiento en el espíritu para poder entender el bien y el mal. Un discernimiento no solo para poder ser influido fácilmente por enseñanzas equivocadas, y también ese discernimiento se va desarrollando con la madurez espiritual que tengamos, porque Hebreos capítulo 5 versículo del 12 al 14 dice: pues ya aunque debería ser maestros, otra vez tenés necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Alguien que se acerca a la palabra del Señor puede ser un niño y entender lo básico del evangelio, que le puede nutrir, que le puede guiar. Pero hay quienes no crecen, no buscan crecimiento, no buscan crecer. Entonces se acercan a la Biblia siempre con un espíritu de niño y nunca con una madurez para poder entender: esto sí se debe interpretar de esta forma, esto no de otra forma. Si no, quieren todo lo fácil, todo lo
lo sencillo, no profundo de la palabra del Señor. Solo quiero buscar algo que me quiera consentir, algo que hoy me siento mal, quiero recibir una palabra del Señor. Y no es que esto esté mal, pero cuando tenemos una madurez espiritual buscamos comprender mayores profundidades de la palabra del Señor, y la madurez espiritual acepta sobre todo la voluntad de Dios antes que la mía. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, maduramente entiendo que mi opinión puede estar errada. O inmaduro se niega a aceptar que su postura puede estar equivocada. Pero un maduro la acepta y la cambia con el fin de buscar una verdad y no de tener la razón él sí. Esas son las respuestas a las preguntas. Que Dios les bendiga.